So thank you very much for joining us today on this topic on the privatization in higher education comparative perspective, which is part of the UNESCO World Conference on Higher Education. So we are very pleased to be part of this global discussion. We have made the effort to have this event in 3 languages with the aim to ensure more inclusivity and to ensure like different type of information from different regions can be covered, and we are not only focusing on English speaking or English research. So thank you very much all of you for being there with your own language, and thanks for the interpreter for being with us today. And be patient, all of you, around the translation. And again, you can choose your languages. So we are very glad to have for this discussion 4 academics from 3 continents who will discuss with us their perspective. So from Latin America, from Senegal, so more West Africa, and in Europe regarding France and Switzerland. So maybe I haven't forgotten to present me, but I'm Delphine Dorsey, the director of the Right to Education initiative, and with my organization we are developing more collaboration with academic, and again I'm very glad to have you today around this table, as the research you are doing on the dimension of the right to education are very important to the realization of the right to education. Is thanks to your research, like we can assess what the situation is in a country, when we can report and share this to states in order to address any issue and develop better law and policy in order to realize the right to education for all. So really glad we can collaborate with all of you. The Right to Education initiative, for the 4 past years, we have been working on higher education in France, looking at inequalities in this country, collaborating with prestigious school called Sciences Po, and also in the past 2 years with Thibault Loverier, who is with us on the table, looking more specifically at the privatization issue. We've been ourselves working for years now on the question of privatization at all levels of education, looking as well at the commercialization of education and how this may impact the realization of the right to education, exacerbated sometimes inequality, segregation, and even the quality of education. These have a particular dimension when we look at higher education, because the cost of higher education is much higher than at the other level, and also because states have the obligation to prioritize the other level, and of course as a start like primary education, and sometimes they put a bit on the side the financing of higher education, and therefore we can see a development of privatization of higher education at this level. So there are particular own goals there, and we will see that with the presenter today. This raises some questions, including around the debts that students are carrying, or even the perspective and the role of public education in higher education level, and we'll see that particularly in the Latin American region. So this is in brief. We will cover different dimensions. We will be able to engage with you. So we will have a presentation of the 5 panelists, but you will be able to interact with them after that. So feel free to put some question in the chat already if you want to, and we will take question after the presentation to continue discussing this topic. So as a start, I would like to invite Fernanda Saforca from Argentina. Es una profesora e investigadora en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional del Oeste.
Es coordinadora de la área de investigación del Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU. En ese ámbito, ella dirige el proyecto de investigación, privatización y mercantilización de la universidad en América Latina, algunos de cuyos resultados se estarán compartiendo ahora mismo. Entonces, Fernanda, te da la mano ahora para darnos una perspectiva desde la región de Latinoamérica y después veremos un enfoque sobre Brasil y viajamos después a Senegal y después a Europa. A ti, Fernanda, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Delfín. Bueno, empezar agradeciendo esta posibilidad de estar aquí a Right to Education. La verdad que es una alegría poder estar compartiendo algunas de las cuestiones que venimos trabajando en este espacio. Voy a compartir la presentación. Aquí. ¿Se ve bien? Bien. Bueno, lo que voy a compartir son algunos resultados, como ya dijo Delfín, de un proyecto de investigación que se viene desarrollando desde hace 3 años, impulsado por el Instituto de Estudios y Capacitación de la CONADU, que es la Federación de Docentes Universitarios de Argentina, en alianza con la Internacional de la Educación. Este proyecto, que tengo la enorme responsabilidad de dirigir, lo venimos llevando adelante conjuntamente con Daniela Tairo y Lucía Trota, en colaboración también con otros colegas que han aportado en algunos componentes. Con esta investigación nos proponemos reconstruir las tramas y los procesos de privatización y mercantilización de la Universidad en América Latina, analizando tanto las tendencias regionales como profundizando en 4 casos: Argentina, Chile, Perú y República Dominicana. No obstante, dado el tiempo corto que tenemos aquí, voy a presentar solo algunas cuestiones referidas a lo regional, no voy a retomar los casos nacionales, y no voy a hacer un desarrollo, sino más bien me voy a enfocar en presentar 3 de varios nudos críticos que fuimos identificando en este estudio. El primer nudo crítico es lo que hemos llamado la hiperprivatización de la educación superior. América Latina configura en la actualidad una de las 2 regiones más privatizadas en educación superior del mundo. De acuerdo con datos del Instituto de Estadísticas de UNESCO, como pueden ver allí, América Latina tiene casi el 54% de los estudiantes de la educación superior en el sector privado. Para dimensionar lo que esto implica, podemos compararlo con la media global. La media global es del 33% de estudiantes en el sector privado. En el caso de Europa, el promedio es el 13% de estudiantes en el sector privado. En América Latina llegamos al 54%. Esta configuración se inicia en los años 90 en un contexto de hegemonía neoliberal y fue producto principalmente de 3 cuestiones. Por un lado, de una gran expansión de la demanda de educación superior, que se acelera hacia las últimas décadas del siglo XX. En paralelo, sobre todo en la década de los 80 y de los 90, también vivimos políticas regresivas en términos del financiamiento público universitario. Y esto a su vez se dio en un contexto de primacía del mercado en las orientaciones y en las dinámicas de la política pública, en el que la educación y el conocimiento fueron vistos como oportunidades de negocios y comprendidos desde perspectivas comerciales. Esto generó entonces que la mayor demanda de educación superior y la disminución del financiamiento público en un contexto de centralidad del mercado generaron estas condiciones para esa privatización. Por un lado, porque se facilitaron las condiciones para la apertura o el crecimiento de las universidades privadas. Y por otro, porque las universidades públicas, ante la falta de recursos,
profundizaron la selectividad de estudiantes y establecieron arancelamientos que implicaron un desplazamiento hacia del sector público hacia el sector privado. Esto llevó a un fortalecimiento de las universidades privadas existentes y a la apertura en varios países de una gran cantidad de universidades privadas masivas y de bajo costo y en muchos casos de dudosa calidad. Este proceso no fue similar en todos los países, pero sí lo encontramos en muchos de los países o algunos de los rasgos de este proceso. Desde entonces, las tendencias de privatización de la universidad han sido una constante y es lo que nos ha llevado al panorama actual de una región que hemos caracterizado, como dije antes, como hiperprivatizada. En la diapositiva anterior, vuelvo a ella, mostré por qué decimos que es hiperprivatizada en términos de la distribución de los estudiantes entre ambos sectores. Si pasamos a mirar cómo es la distribución entre instituciones, vemos que el 67% de las instituciones universitarias son privadas en la región. Y si miramos los graduados y graduadas de las universidades, podemos ver también cómo han ido creciendo y hoy tenemos un número mayoritario, casi 60%, que se gradúan en instituciones privadas. Es decir, que el panorama que se ha constituido es el de un panorama en el que tenemos más estudiantes en el sector privado que en el público. 6 de cada 10 graduados cursaron sus estudios en instituciones privadas y 2 de cada 3 instituciones de educación superior son privadas. El segundo núcleo crítico que quería compartir tiene que ver con llamar la atención. Quiero empezar por llamar la atención sobre una cuestión sustantiva. Cuando hablamos de privatización, no hablamos solo de mercado, sino que hablamos también de intereses particulares o sectoriales. Estos intereses particulares pueden ser económicos, pero también son ideológicos o políticos, y en general ambas cosas. Entonces, si miramos este fenómeno de la privatización desde esta perspectiva, es decir, desde la dimensión política del fenómeno de privatización, un aspecto central se vincula con lo que llamamos las políticas públicas de privatización, es decir, el desarrollo de políticas desde el Estado o desde organismos gubernamentales internacionales que se orientan a fortalecer al sector privado y a mercantilizar el sector público. En esto, las políticas de financiamiento constituyen un componente central. La falta de recursos públicos y de un financiamiento adecuado para garantizar la universidad pública en todas las dimensiones y funciones que la universidad pública debe desarrollar ha sido y continúa siendo una poderosa estrategia de privatización. Por un lado, porque como dijimos antes, es una estrategia de derivación de demanda hacia el sector privado. Pero por otro lado, porque pone a la universidad pública en la posición de generar dispositivos de captación de recursos a través del arancelamiento de estudios de grado o de posgrado en países donde históricamente la educación superior ha sido gratuita, al arancelamiento de los cursos de ingreso o preuniversitarios, a la venta de servicios variados y a la realización de alianzas público-privadas. Es decir, coloca a la universidad pública a operar en condiciones de mercado y con ello contribuye a la naturalización de una racionalidad privatista para comprender lo público. Esto fue lo que generó en los años 90, en los años 90 en ese contexto de reducción del financiamiento público, y estas prácticas se sostienen en muchas de las universidades latinoamericanas hasta el día de hoy. Y estas prácticas, a su vez, han ido generando una porosidad cada vez mayor en las fronteras entre lo público y lo privado, que ya numerosos investigadores analizaron a inicios del siglo XXI. Pero en tiempos más recientes lo que observamos es ya no una porosidad, sino el borramiento, en muchos casos, de las distinciones entre lo público y lo privado. Ay, quería pasar, ahí está. Esto se vincula también con las políticas de privatización, pero quería darle un espacio específico
porque no solamente tiene que ver con el accionar del Estado, sino también con el accionar del propio sector privado universitario, que producto de los 90 creció y adquirió grandes dimensiones y grandes capacidades de influencia y de intervención en el ámbito de políticas públicas. Por lo tanto, vale la pena poner una mirada específica allí. Decía, se trata de un borramiento de las distinciones entre el sector público y el privado, y esto puede analizarse y debe analizarse de distintas, o se observa a su vez en distintas dimensiones. Por un lado, en una dimensión simbólica, cómo se equiparan las instituciones públicas y privadas como si fueran lo mismo. La noción de que ciertas formas privadas, se instala la noción de que ciertas formas privadas de educación son públicas, dado que no tienen fines de lucro. Y esto vela la dimensión política de lo público, ya que en estos casos las universidades privadas, aun cuando no tengan fines de lucro, se identifican con ciertos intereses particulares o sectoriales de quienes conducen esas instituciones. Por otro lado, también observamos cómo se fue generando en muchos países la idea de que la aparición de las universidades privadas masivas de bajo costo se las distinguiera de las universidades privadas más tradicionales, y que se configurara un panorama en el que la distinción ya no era público-privado, sino plantear universidades tradicionales versus universidades no tradicionales, o universidades comerciales y no comerciales, o en muchos países plantean que no hay que hablar de público-privado, sino de si son universidades de calidad o no son de calidad. Y esto colabora a esta construcción de equiparar o de borrar la distinción y el sentido de la distinción entre lo público y lo privado. Decía que además también tiene una dimensión política, porque este borramiento de esa distinción también se observó en la participación creciente de representantes del sector universitario privado en órganos de regulación y de gobierno del sistema universitario y del sistema científico y tecnológico de muchos de los países. Y en tercer lugar también se observó en la dimensión económica, con una creciente transferencia de recursos públicos al sector privado. Históricamente, los recursos públicos para educación superior, ciencia y tecnología se dirigían casi exclusivamente al sector público. Y hemos ido pasando de esa matriz a otro esquema en el que una parte creciente de esos recursos se redirigen al sector privado con argumentos de equidad, en un supuesto, fundados en un trato igualitario entre las instituciones. Esto se ha visto, en los 90 hablábamos de la reducción de los recursos públicos, en el siglo XXI vivimos un largo ciclo de expansión del financiamiento público destinado a educación superior, que no alteró las prácticas inauguradas en los 90, pero que frente a este crecimiento de los recursos públicos lo que encontramos es cómo se montaron mecanismos que permitieron que una parte sustantiva de ese incremento de los recursos públicos se redirigiera al sector privado. Hay poca información, tenemos información de cuáles son esos mecanismos, pero hay poca información cuantitativa de las implicancias, porque una de las cuestiones que observamos es que la información no se desagrega entre sector público y sector privado en el destino de los recursos. Pero hemos observado que esto ocurre en los créditos o becas en el marco de las políticas de inclusión, en las becas académicas, en el financiamiento para proyectos de investigación, en las asignaciones vinculadas con la carrera de investigador, entre otras alternativas. Acá traje alguna información que pudimos conseguir en relación a la distribución de las becas para estudiantes de grado en 3 países, ¿no? Y se queda muy claro cómo hay una transferencia de recursos públicos al sector privado. Voy cerrando. La conjunción de privatización y mercantilización, es decir, de expansión del sector privado y de orientación al mercado de lo público, tiene dimensiones sustantivas y creo nos plantea enormes desafíos. Lo que está en juego no es solo el sistema universitario en sí mismo, sino también su capacidad de incidencia. Hay algún micrófono abierto. Ahí está.
Decía, lo que está en juego no es solo el sistema universitario en sí mismo, sino también su capacidad de incidencia en la política pública y su rol en la construcción de sentido social y de procesos de desarrollo, si consideramos las implicancias que tendrá, en principio para América Latina, pero también para otras regiones, que la mayor parte de sus profesionales, intelectuales y expertos provengan de instituciones privadas en las que la formación responde a los intereses y a las perspectivas de sus propietarios o de corporaciones o de un sector específico. Por eso es fundamental conocer y trabajar en los núcleos críticos de la privatización. América Latina es la región más desigual del planeta, no la de menos recursos, pero sí la más desigual. El fortalecimiento de lo público es condición imprescindible para la construcción de sociedades más democráticas, más justas y más igualitarias. Y eso requiere de políticas públicas para que las universidades públicas sean más públicas, es decir, estén comprometidas y desarrollen su trabajo y sus formas y sus orientaciones en función del bien común. De eso se trata finalmente aquello que fuera declarado en las conferencias latinoamericanas de educación superior y que sería un gran logro que recuperara la Conferencia Mundial de Educación Superior, que es que la educación superior es un bien público social, es un derecho humano y universal y es una obligación de los estados. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda, por compartir esta visión de Latinoamérica, que sabemos que es una región, como lo has subrayado, con muchas desigualdades. Y esta cuestión del financiamiento de la educación y a dónde se va el dinero es algo que vamos a seguir hablando. Así que muchas gracias para poner esta perspectiva, y también esta dimensión también del privado que entra en el público y donde no sabemos a dónde estamos y también el funcionamiento de la educación y además de las desigualdades. Es algo que vamos a seguir. Y quería recordar a todo el mundo que está con nosotros que si ya tienes preguntas, lo puedes poner en el chat también, lo vamos a recordar después, pero que puedes ya interactuar. So we are now going to move to Brazil. So vamos a Brasil, seguimos en América Latina, vamos a estudiar. Pasamos a Brasil. Rosana Eringer y Flavio Carvalho, que van a hablar la perspectiva de Brasil. Rosana, profesora asociada de Sociología de Educación en la Universidad Libre de Río de Janeiro. El grupo de investigación ha publicado muchos artículos y discriminación, desigualdades en el acceso a la enseñanza superior. Está coordinando un proyecto de investigación sobre la inversión en la educación superior y sus retos. Va a presentar, junto con Flavio Carvalho, sociólogo con experiencia en sociología, educación y educación superior, las desigualdades en el sistema brasileño de la escuela al trabajo. Actualmente trabajan con graduados y personal del Ministerio de Educación para adaptar datos para su aplicación en la investigación científica. Busca la oferta y la demanda en la enseñanza superior que pueda informar a las políticas y mejorar la enseñanza superior en Brasil. Y cómo puede reducir la desigualdad del sistema. Tiene un doctorado en sociología, actual
profesor de sociología en la Universidad Libre de Río de Janeiro. Muchas gracias, Rosana y Flavio, para darnos unas pinceladas sobre la situación en Brasil. Le paso la palabra. Estoy encantada de estar aquí. Voy a compartir el tiempo con Flavio. Voy a explicar un poco los aspectos actuales de la desigualdad en la enseñanza superior. Flavio hablará de unos estudios de investigación más concretos. Para darles una idea general, unos anuncios de las universidades privadas en Brasil. Estos son personajes muy populares en la tele, artistas, presentadores. Demuestra cómo esto tiene mucho atractivo para un público más amplio. Ayer hubo un artículo en la prensa que dice que la enseñanza una licenciatura de 3 años y $20 al mes por la cuota de matrícula. Ahí estamos. Eso efectivamente, lo que está pasando en Brasil ilustra muy bien lo que ha presentado Fernanda en Argentina. La expansión de la enseñanza superior en Brasil en los últimos 20 años. El número de municipios en 2000 y en 2010 que ofrecían algún curso de educación superior, para que tengan una idea de la expansión. Lo que podemos decir, la enseñanza superior siempre se ha pensado para las élites. En todo el siglo XX, pocas instituciones, pocas matrículas. En los años 60 y luego 80-90 sí que hubo expansión a través de las privadas. Y en los años 2000 se amplió más la enseñanza pública, menos estudiantes pudientes y más desventajados. En 2020 había casi 2.500 instituciones de enseñanza superior en Brasil, el 88% privados. La mayoría son muy pequeñas, pero vemos una concentración progresiva en grupos más grandes, agrupaciones más grandes. En cuanto a las universidades, 203, casi 50-50 entre público y privado. Es importante decir, sobre todo las instituciones federales se consideran bueno, claro, tienen sus presupuestos cubiertos por el Estado y tiene el 23% de la matrícula. Las instituciones privadas, la mayoría no son universidades. Eso sí que cobran una matrícula, pero esto varía mucho según la calidad y en general son de pobre calidad. Pero concentran el 77% de las matrículas. Entre las políticas principales adoptadas para la expansión de la enseñanza superior en Brasil, tenemos en la primera década de este siglo
el SISU, como lo llamamos, Sistema de Selección Unificada para la enseñanza pública, superior pública. También hay que mencionar los dos programas principales para acceso a la enseñanza privada. Uno es el programa ProUni. Los datos que ha demostrado Fernanda tienen que ver con, con estancias. ProUni es un programa de estancias apoyado por el sector público, pero para estudiantes del sector privado. El programa FIES es la expansión de los préstamos estudiantiles. Entonces, hoy día, ¿qué tenemos? Matrícula total en 2020, casi millones de estudiantes, 3 millones cursos remotos a distancia. Ha habido un enorme crecimiento, sobre todo durante la pandemia, lógicamente. Y en cuanto a un aumento en la enseñanza a distancia, casi 1 millón de admisiones en 2020, casi 1 millón. Casi todo en instituciones privadas. Esa es mi última diapositiva. Demuestra, va hasta 2017, pero se ve el aumento tremendo del número de matrículas, pero se ve la diferencia entre el tipo de matrícula, la proporción del sector privado en verde. Flavio, gracias por estar aquí. Espero que tengamos una discusión buena. Voy a hablar un estudio que se centra en cómo el mercado para la enseñanza superior se concentra cada vez más en menos instituciones. La mayoría de las instituciones son pequeñas, colegios pequeños, pero se ve que hay una consolidación hacia aglomeraciones muy grandes. El mercado se va limitando en cuanto a los número de agentes. Les voy a enseñar enseguida. Primero, una idea, lo que ha dicho Rosana. Hay un campo enorme para el desarrollo de la enseñanza. La gente de 19 años para arriba. Eso es una comparación entre países, tanto en secundaria como terciaria. Solo el 40% de los jóvenes estaban matriculados en instituciones en Brasil, en comparación con México y Argentina y otros países latinoamericanos, ¿no? Y en comparación con otros países desarrollados. Bueno, voy a intentar demostrar o ilustrar esa concentración para caracterizar qué está pasando y dónde está el futuro. ¿Qué podemos esperar en el futuro? Rosana ya. Pero ese tipo de educación es muy importante. Hay muchas preguntas abiertas, pero la educación es cada vez más importante. Voy a resumir los resultados luego. Y la virtualización de lo que empezaba antes incluso de la pandemia,
Es una combinación de virtualización y educación privada. Una revisión de la expansión y todo eso. Entonces, utilizo datos. Les puedo dar más datos sobre la cuestión en la próxima parte de la sesión. Ahora pueden ver una dimensión temporal sobre cómo funciona a través de esas 4 combinaciones en el tiempo. Pueden ver que educación con enfocado que prácticamente no existía en 2002. Y en 2016, mi presentación para ese año, que ya 62% del total, si agregamos el segmento público, que son 18%, pero quiero caracterizar la concentración. Entonces podemos ver esta gráfica que se ve como un elefante, ¿no? Y le voy a explicar cómo interpretarlo. Podemos dividir la distribución en 2 puntos de tiempo y es lo que hacemos en esta gráfica. Entonces, organizamos en orden ascendente instituciones por tamaño y dividimos la distribución por 100 partes de 100 personas desde 2002 hasta 2016. Y las instituciones que están al borde en el axis, instituciones en el primer grupo le llamamos instituciones pequeñas, instituciones en los del número 10 son las instituciones grandes. Entonces, cada grupo tiene el mismo número de instituciones, pero de tamaños diferentes. Entonces, a través del tiempo, podemos ver estos segmentos pequeños, cuánto crecieron, por cuánto crecieron. Y después podemos subtractar el número de 2016 y compararlo a 2002 y calcular la tasa de expansión por tiempo. Y podemos ver aquí, a ver, de manera horizontal, cambiar desde izquierda hasta la derecha, podemos ver que todas las instituciones crecieron en tamaño. Las más pequeñas del lado izquierda crecieron alrededor del 50% y al lado derecha podemos ver la tasa de crecimiento que aumentó también, pero después hay los grupos pequeños y después hay una explosión entre los grupos de los grupos más grandes. Entonces había un crecimiento desigual entre las instituciones y las instituciones que crecieron más son las instituciones con fines de lucro y estas instituciones con fines de lucro especializados en enseñanza a distancia. Y si miramos aquí el mismo número, podemos dividir estos 100 grupos, pero en lugar de ver las tasas de pequeños grupos a través del tiempo, podemos ver el crecimiento acumulado que pasó en el periodo, que 1% de instituciones concentraban 35% del crecimiento total de la enseñanza superior en Brasil. Entonces, estas instituciones son con fines de lucrativas, que tienen acciones en el mercado de valores y que han invertido mucho en enseñanza a distancia. Entonces, puedo enseñarles en específico, puedo utilizar índices que sintetizan estos números y como lo pueden ver en la tabla, pero desafortunadamente no tengo el tiempo para mostrarlo. Entonces, para concluir, nuestra presentación ilustra muy bien lo que Fernanda dijo.
lo que ella discutió en el caso latinoamericano, que con Brasil es muy representativo de una educación privada para todo el mundo, ¿no? Y lo que está pasando, tenemos temas para investigaciones futuras, tenemos que discutir la calidad del acceso y también la carga sobre los estudiantes, como ellos dependen sobre préstamos y estos tipos de financiamiento que pueden poner en jaque a sus futuros y a sus vidas en otros puntos de su vida, ¿no? Entonces, muchas gracias. Fue un placer estar aquí hoy con todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, Flavio y Rosana, por su presentación hoy sobre Brasil y enseñarnos cómo ha incrementado. Y volvemos a esa pregunta que dijo Fernando sobre cómo financiamos a la educación superior, porque miramos muchos estudiantes, pero están financiados por el sector privado. Entonces, esta pregunta de cómo financiamos la enseñanza superior, que es un punto clave de esta conferencia de educación mundial, la discusión de cómo podemos financiar educación superior. Y también usted habló sobre esta cuestión de aprendizaje a distancia que está financiado por fines lucrativos. Fernanda estaba enseñando los diferentes sectores de privados, pero como usted mencionó al final, el coste son los estudiantes que tienen que pagar el coste de sus estudios. Y si queremos lograr igualdad y una justicia social, entonces sería interesante tal vez para la discusión después quiero hablar sobre la educación pública. Quiere mostrar igualdad, cómo podemos asegurar acceso a todos. Y también esta pregunta está relacionada con la pregunta de selectividad que usted mencionó también. Tuvimos una discusión con el UNESCO últimamente sobre capacidad y cómo esta selección dejó muchos grupos menos favorecidos atrás. Entonces, esto es mi otra pregunta sobre la privatización de educación superior. Entonces, muchas gracias por su perspectiva de América Latina con enfoque sobre Brasil. Y ahora vamos a Senegal, a trasladarnos a Senegal. África del Oeste, con Jean-Alain Goudabi, que es sociólogo es docente, profesor de la Universidad de Asset-Sec en Senegal y trabaja esencialmente sobre políticas educativas, gobernanza universitaria, movilización académica, dinámica de producción y financiamiento y sobre masculinidad. Y sus actividades son parte de una reflexión global sobre la dinámica de una construcción de sistemas en un contexto de constraints fuertes. Entonces, él es un responsable científico de la educación, Instituto de Familia, Salud, Género en la Universidad de Asset-Sec. Él coordina varios proyectos. Es miembro también de la red de investigación francófona sobre la privatización de educación y también tiene una investigación sobre educación superior privado y sus desigualdades. Muchas gracias. ¿Me pueden escuchar? ¿Me pueden oír bien? Bien. Entonces,
Estoy muy contento de estar aquí hoy con ustedes para compartir mi investigación sobre la privatización de educación superior. Quiero agradecer a mis colegas que hablaron antes que yo y me gustaría darles un resumen sobre este asunto de privatización de educación superior en Senegal, cuáles son las oportunidades, cuáles son los desafíos y qué nos enseña en cuanto a las desigualdades. Entonces, deberíamos dar este contexto específico en concreto, ¿no? Porque si hablamos de la privatización, lo estamos haciendo, ¿no? Porque alza la cuestión de conocimiento y cómo lo encontramos en dinámicos locales, porque la privatización puede encajar en una perspectiva local en cuanto a política pública, pero también en la enseñanza superior. Lo que podemos ver es en el asunto de educación superior y privatización. Los investigadores no lo han tomado mucho en cuenta, no toman interés en este tema. Entonces, solo últimamente estamos tratando de investigar este ámbito de este tema de educación superior. En los años 2000, la demanda de educación superior incrementó, pero voy a hablar de eso un poco después. Pero para empezar, es algo que Senegal comparte con muchos países africanos. Tenemos tasas de educación muy bajas, pero al mismo tiempo hay un crecimiento muy fuerte en la población estudiantil. Entonces, esto también explica por qué las universidades públicas tienen dificultad en tratar con esta demanda de educación, la demanda educativa. Entonces, la demanda ha aumentado, ha multiplicado por 3 desde el año 2000 y tiene consecuencias, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo la privatización de educación superior en Senegal estructura los derechos a educación. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que discutir. Primero, tenemos que hablar sobre las características de educación superior en Senegal y tenemos que enfocarnos en el sector privado. También vamos a hablar sobre la diversidad en cuanto al proceso de privatización y cómo manejamos desigualdades. Hablando de Senegal, las experiencias en cuanto a educación superior vamos más allá hasta colonización. Las primeras universidades en Senegal fueron creadas como universidades francesas. Entonces, tenemos que esperar hasta después de la independencia para ver el crecimiento de universidades. Entonces, solo había universidades de habla francoparlantes en esa época. Y después de independencia, la universidad se convierte en la Universidad de Senegal. Senegal tiene 8 universidades públicas, 5 instituciones de educación superior. Entonces, no es el mismo tamaño que América Latina, como pueden ver. Y lo nuevo y lo más importante es que tenemos 300 instituciones y universidades privadas. Entonces, incluye instituciones privadas y el mapa de universidades fue reforzado como un punto de oferta, pero no en cuanto al desarrollo. Entonces, hoy, ¿por qué y cómo se desarrolló de manera tan rápida? Entonces, es un modelo occidental. Como dije antes, las universidades en Senegal eran europeas al inicio. Entonces, no fueron adaptados a un contexto local. Entonces, había una pregunta sobre universidades públicas, porque ellos pensaron que esas universidades estaban consumiendo muchos recursos sin muchos resultados. Y también había una tasa de admisión que era muy baja. Y también
la abertura al mercado, había unas recomendaciones muy fuertes en 2092 desde el Banco Mundial y había la devaluación del franc, de la moneda. Entonces, el Estado no pudo cumplir con la demanda. Entonces, vimos varias universidades sugiriendo. Y la primera institución privada en Senegal de comercio fue en 1992, que fue fundado Instituto Superior de Gestión. Entonces, el financiamiento muchas veces está cargado por el estudiante, tiene que financiar sus propios estudios. Si lo comparamos con una universidad pública, el financiamiento viene del Estado, pero cada vez mayor las ofertas y los profesores tienen más calificaciones. Otro elemento importante para destacar es que es muy borrosa la frontera entre lo público y el privado, porque el ministerio de este tiempo consideró que el público y lo privado eran iguales, del mismo nivel. Entonces, eso fue una transformación en cuanto a la privatización de educación superior en Senegal. Entonces, una reforma mayor en cuanto a profesionalización y en calidad. Entonces, había un equilibrio entre demanda y oferta. Y en cuanto a diversidad y en este proceso, el aumento que hablé antes lo podemos ver de manera muy clara desde los años 70 hasta el año 2000. El número de estudiantes incrementó. Y si miramos esto creó una dificultad para crear la capacidad para esta oferta, esta demanda, disculpa. Entonces, la demanda privada es lo que contribuyó a la oferta privada pudo alcanzar o poder con esta oferta. Entonces, eso fue una alternativa para estudiantes. Y lo que podemos ver también es que el número mayor, solo 20% de estudiantes forman parte de este tipo de estas instituciones. Entonces, es un número, no es muy grande, pero es un número significante. Estas instituciones están ubicadas en las ciudades, en la capital, y entonces la mayor concentración se ubica en la ciudad. Mirando la distribución de los estudiantes, podemos ver que la mayoría de los estudiantes o la mayoría de nuestros estudiantes en el sector público son mujeres. La mayoría de los hombres están en las instituciones privadas. Eso es algo que se puede explicar por las condiciones de estudios. Entonces, esto crea una jerarquía en el sector privado porque las universidades de mayor prestigio tienen mayoría de estudiantes de buena posición, pero es una baja calidad de instituciones en otras regiones o en las afueras. Entonces, podemos ver una debilidad que las universidades privadas en su mayoría, si quieren ofrecer un doctorado o cursos de doctorado, entonces tienen que ser cubiertos por profesores públicos. Entonces, esta formación quiere decir que hay más tasas de matrícula. Entonces, esto fue una diferencia entre lo privado y lo público que fue fortalecidos. Entonces, para concluir,
con este tercer punto, cómo podemos très peu différencié au regard des coûts. entonces la demanda en las ciudades en cuanto a los costes de matrícula y los costes para vivir allí entre 2020 y 2013 podemos ver el índice de paridad de género en las ciudades tiene una mayor índice que otros estudiantes en las diferencias territoriales en cuanto al acceso. The retention of students in the system, el sistema. Cruzando los datos, vemos que hay puntos de comparación entre los padres y los hijos, ¿no? Lo que han estudiado. Claro, si los padres han estudiado en el sector privado, los hijos suelen hacerlo también. Carreras tipo arquitectura. Otras diferencias se pueden ver en cuanto a los programas de estudio. Observamos que claro, los alumnos del sector, estudiantes del sector privado, se matriculan más en carreras tipo económica, científica y todo eso. Entonces, para concluir, hay 4 puntos importantes aquí. Hablando de la privatización, uno de los puntos importantes es de estudiar el derecho de acceso a los estudios. Como dije antes, la mayoría de los cursos selectivos dentro de las universidades públicas no son gratis, entonces son privadas en realidad. Hay una generación cuantitativa, hay cada vez más estudiantes matriculados, pero hay una gran disparidad de género, una brecha de género. Entonces, otro tema, en cuanto a la disparidad territorial, notamos una reducción en cuanto a desigualdad. Necesitamos mejorar ese desequilibrio territorial y queremos mejorar el acceso a la educación. Tenemos que integrar la empleabilidad como otro factor, un enfoque holístico, sistémico, que abarque muchas cosas, pero también incorpora teniendo en cuenta las necesidades de la sociedad en general de Senegal. Gracias por escucharme. Gracias por plantear el tema y aportar esa perspectiva histórica. Es muy interesante ver la evolución a lo largo de los años para ver cómo se elaboraron los sistemas, precisamente. También plantea un tema importante en cuanto a la desigualdad entre territorios. También se puede ver en el caso de Francia. Hay muchas cuestiones que se plantean en cuanto al acceso. El tema de género en África. Gracias por plantearlo. Ahora voy a pasar la palabra a Thibault Laurier. Es profesor investigador en la Universidad de Ginebra. Ha trabajado con nosotros en el proyecto de investigación. Es el coordinador de la red francófona de la privatización de la enseñanza superior. Trabaja en la
cooperación internacional en la educación, la calidad de la educación en África Occidental y la privatización de la enseñanza en África y Europa. Gracias. Teniendo en cuenta el tiempo del que dispongo, he copiado algunas cosas en el chat para que puedan ver nuestra página web, nuestros objetivos, nuestras prioridades. Estamos hablando de la privatización de la enseñanza superior en Francia, Suiza, las tendencias y los impactos. Voy a centrarme en Ginebra. El sistema educativo suizo está muy descentralizado y funciona a nivel de cantón, de condado. Cada sistema tiene sus propias especificidades. Les voy a presentar dos estudios en paralelo que se han llevado a cabo, uno de los cuales, la iniciativa del derecho a la educación, tiene el objetivo de estudiar la situación comparando los últimos datos, sobre todo durante la pandemia. Eso ha tenido un impacto sobre el sector, lógicamente. Y en otro estudio que se ha llevado a cabo para un compañero en Ginebra, los dos estudios no se centran exactamente en el mismo tema. No voy a hacer una comparación, más bien enseñar tendencias y explicar un poco el contexto. Voy a empezar con unas tendencias que se han destacado en los estudios. La principal que hemos notado es cada vez más privatización, teniendo en cuenta que el sector privado va creciendo. Sobre todo en las últimas 2 décadas. En Francia, concretamente, se puede ver las matrículas. Ha subido muchísimo en algunos lugares, entre 20 y 30%. Vemos el aumento en las matrículas en el sector privado. Y en los últimos 20 años o 30 años, que se enseñan ahí en el gráfico, el crecimiento es más alto que en el sector público. También vemos un aumento en el número de entidades lucrativas. Entonces, ese crecimiento se concentra principalmente en grupos internacionales que están intentando valorizar su capital. Es una tendencia que observamos. Hay otra tendencia también. Hay más financiación privada para la enseñanza superior pública. En el ejemplo de Ginebra, estos fondos suponen una quinta parte de los fondos de investigación. Es una cuota importante. Provienen de empresas extranjeras que invierten en la enseñanza superior. Hay otra tendencia. Fuera de Francia y Suiza también. Durante la pandemia, la presencia de las nuevas tecnologías
o bien por los estudiantes o los profesores. Hemos seguido dando clases durante la pandemia. Lógicamente, las empresas han desplegado muchas herramientas digitales, videoconferencia. Creo que eso es un motivo de preocupación. Entonces, es la importancia de esas empresas. Sobre todo, los productos son aceptables, pero cuestan mucho dinero para inversiones públicas. Tiene que invertir mucho para soportarlos. Estas empresas, las empresas de educación técnica, digamos, pueden acabar perjudicando al sector público. Pero tienen sus sedes normalmente en paraísos fiscales, que lógicamente eso es un problema grave. Esa participación creciente, tenemos que tener mucho cuidado con este tema. También podemos remarcar que esa implicación cada vez mayor del sector lucrativo ha sido facilitado por las políticas públicas, como hemos visto en otros contextos. Hemos visto con la reforma Bolonia que ha permitido la acreditación de empresas otorgando créditos a instituciones privadas. Sus diplomas están considerados equivalentes a los del sector público y han podido aumentar en tamaño y número. Podemos ver, entonces estas empresas están entrando en el sector público. Voy a hablar de una tendencia, no explica todo, pero las universidades públicas en Francia han adquirido la creación de sucursales. Estas sucursales pueden convertirse en una fuente de financiación a largo plazo, por ejemplo, agrupar patrocinio o a la adquisición de bienes inmuebles. Es dinero público, pero de forma privada. También la internacionalización de las políticas educativas en un contexto de globalización quiere decir que les obliga casi a las instituciones a situarse en la economía global, las universidades. En Shanghai, por ejemplo, uno de los más conocidos, se convierte en un sector de comercialización. Podemos decir, a través de la formación centrada en empresariales, la economía. En Ginebra hemos descrito esta clasificación para adquirir más estudiantes, adquirir más financiación. Es una competencia feroz en todo el mundo. También hemos ampliado los objetivos de la educación. Ya no tenemos una educación básica, pero educación de por vida ahora, que es un concepto muy manido y muy corriente. Eso se demuestra en un número cada vez mayor de formación, cursos de formación profesional patrocinados por el sector privado. Cuestan mucho más que la formación reglada. Entonces, los presupuestos adaptados a cada uno de estos realmente va emparejado con la realidad del mercado de empleo. Entonces,
la inversión que se otorga a eso va en consonancia con el mercado de trabajo. Entonces, en la investigación hay una tendencia que demuestra la penetración del sector privado en lo público. Por ejemplo, publicar sus estudios de investigación esencial para conseguir un ascenso con tal que publiques en las revistas adecuadas. Estas revistas son lucrativas. Spring and Nature publican artículos científicos financiados por dinero público o entidades públicas. Por ejemplo, en Suiza se ha gastado una fortuna a la hora de entender, dedican gran parte de la enseñanza dedicada para intercambios educativos. Hay un deseo de ir al acceso abierto, a publicaciones abiertas, pero en la práctica no, las cosas no van por ahí. Es muy difícil tener el acceso libre a esos artículos, a estas publicaciones de investigación. Entonces, el impacto en Francia y Suiza, quiero destacar un impacto que es el peor. Las desigualdades socioeconómicas cada vez mayores. No es solo el efecto de la privatización, para mí es el efecto peor. Los alumnos más aventajados tienen acceso a esas instituciones privadas. En Francia, por ejemplo, 10.000 euros al año, incluso más en algunas instituciones, la matrícula. Las matrículas en esas instituciones han ido subiendo desde los años 80. Incluso en Francia tenemos un 20% de estudiantes que vienen de hogares menos aventajados, 20% y 40% del seguro sector público. Pero las becas no van en consonancia. Además, las matrículas, que son ya muy altas, podemos ver en ambos contextos. Hay costes indirectos o cuotas adicionales relacionadas con la enseñanza superior, alojamiento, transporte. También son muy altos en general para ambos sectores. Los estudiantes tienen que pedir ayuda a sus familiares o sacar un préstamo o buscar un trabajo para financiar sus estudios. No es el caso de los aventajados. Entonces, el informe sobre excelencia que se redactó por la iniciativa, que habla del impacto de los costes indirectos para los estudiantes. Al final, la idea es decir que la mayoría de las instituciones sí que están dirigidos a los más aventajados. Y ya que van subiendo sus cuotas de matrícula, la brecha va ampliándose. Entonces, en ese contexto, hace falta más apoyo por parte del Estado, sería esencial. Pero en las últimas décadas no ha habido un equilibrio según la demanda o
según que los estudiantes, sobre todo los menos aventajados, ya lo pasan mal. Entonces, hay dos cosas. Hay cada vez más instituciones privadas de enseñanza superior. Esto va aumentando la brecha entre los estudiantes en el sector público y el privado. Y los menos, muchas gracias. Merci Thibaut pour avoir été succinct dans la présentation. J'ai noté notamment la question de l'enseignement à distance et des entreprises EdTech que tu as mentionné, notamment avec les paradis fiscaux. Je pense que c'est une question importante à soulever. En cuanto a los impuestos, es importante tratar de esto porque si terminamos con paraísos fiscales que no aportan a financiamiento, entonces es un problema, ¿no? Y también hablo de este asunto de universidades y pluralización de educación superior que incluye a universidades e instituciones de enseñanza superior que están bajo presión, y también su comentario sobre un acceso abierto, cómo tener acceso a conocimiento, también que incluye a información, tecnología para una audiencia más amplia, ¿no? Entonces, fue muy rico tu presentación. Bueno, voy a cambiar al inglés, perdón. Tenemos un tiempo muy limitado porque solo tenemos hasta ahora, pero si alguien tiene alguna pregunta o comentario, pero yo no veo ningún comentario o pregunta. Entonces, no sé si alguien quiere comentar, si quiere hacer una pregunta, alguna pregunta, o un comentario final, tal vez. Por favor, escriban cualquier cosa en el chat si quieren comentar, preguntar algo. Elena ha compartido algunos documentos. Si quieren compartir los vínculos a sus propias investigaciones, por favor, puedes enviarlos al chat. Tenemos mucho más que decir sobre este tema de educación superior y realmente espero que UNESCO durante la conferencia mundial esta semana hemos discutido sobre financiamiento de enseñanza superior y es la única manera que podemos tratar este asunto de desigualdad, y no queremos reproducir esta desigualdad en nuestro sistema educativo. Entonces, esta conferencia sería muy interesante y espero tener un debate, conferencia o discusión, debate sobre inigualdad territorial y también con el asunto de género, desigualdad de género, como hablamos como vimos en Senegal, y que cómo lo podemos reproducir en otras áreas. El impacto grande sobre aprendizaje a distancia está cambiando, transformando el sistema educativo, y cómo podemos sostener esta educación superior fuerte, pública, este sistema de educación pública gratuita, pública y de buena calidad. Entonces, es algo que me gustaría sugerir para unas investigaciones, y desde UNESCO también, si podemos mirar este ejemplo, un buen ejemplo de sistemas de educación pública de enseñanza superior que pueden sostener mejor calidad. Y este caso de Brasil fue muy interesante, de cómo la educación superior es de buena calidad, pero no incluye a todos. Entonces, hemos visto este aumento de privatización en educación superior porque tiene que incluir a todos los estudiantes que quieren acceder a esta educación superior. Entonces, sería interesante profundizar más al tema. Y mi último comentario sería sobre esta pregunta de
capacidad de mérito a acceder a un sistema de educación superior. Yo sé que UNESCO está reflejando sobre este tema y esta presentación sobre la dinámica entre los distintos continentes sobre este puede tener un impacto sobre la selección o los resultados o la selectividad basado en capacidad o sobre mérito y también la competencia entre las instituciones. Entonces, fue muy interesante ver estas perspectivas distintas desde varios continentes y ver que realmente hay un aumento en todos lugares de las instituciones privadas, un vínculo entre estos temas de desigualdad y segregación y también en cuanto a la cuestión de financiamiento y cómo el financiamiento está desviado a estos sectores privados. Entonces, gracias a todos por compartir su contacto, sus artículos. Pueden encontrar el vínculo en el chat y algunos contactos. Estoy muy contenta de poder celebrar este evento en varios idiomas. Obviamente hay un coste para poder proveer esta interpretación, pero dado que UNESCO está aquí hoy, no somos los primeros para felicitar ese tipo de debate, pero es muy importante si podamos tener varias perspectivas, distintas perspectivas de otras partes del mundo y no solamente siempre con inglés, porque es el idioma más fácil para discutir, ¿no? Entonces, qué bien que tuvimos esta diversidad hoy y una diversidad de culturas, de idiomas, porque esto forma parte de la educación superior también. Y también tener el debate de cómo podemos tener nuestro propio idioma dentro de una educación superior, porque hay el inglés ahora es uniforme en estas instituciones superiores. Muchísimas gracias a los intérpretes para poder tener esta discusión en varios idiomas. Gracias a todos que han participado hoy. Vamos a tener un no puedo esperar a verles en Barcelona para seguir debatiendo sobre educación superior. Entonces, muchísimas gracias a todos y espero seguir la conversación después. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Thank you very much. Thank you. Bye bye.